Hola a todos, bienvenidos a otra inmersión profunda aquí en The Deep Dive. Hola. Hoy nos adentramos en un periodo fascinante de la historia europea. Sí, un periodo que transformó el arte, la ciencia y la forma en que se veía el mundo. Exacto, el Renacimiento. Exacto. Y para esta inmersión profunda tenemos extractos de la página de Wikipedia en español sobre el Renacimiento. Un tesoro de información. Sin duda. Así que comencemos con el contexto histórico. Vale. ¿Cómo era el mundo justo antes del Renacimiento? Bueno, imagínate un mundo donde la vida giraba en torno a la religión y la tradición. La Edad Media, como la llamamos, era una época de grandes contrastes. Interesante. Teníamos la grandeza de las catedrales góticas, por ejemplo, y el desarrollo de las universidades. Ajá. Pero por otro lado, había mucha pobreza, guerras y enfermedades. Ya veo un panorama complejo. Sí. ¿Y cómo este contexto dio paso al Renacimiento? Bueno, el Renacimiento surge como respuesta a esa necesidad de cambio. Ya. El siglo XV vio el declive del Sacro Imperio Romano Germánico, el debilitamiento de la Iglesia Católica, crisis económica en el sistema feudal. Y digamos que las artes y las ciencias no estaban exactamente floreciendo. Ok. Entonces, ¿cómo reaccionaron a toda esta decadencia? Bueno, los centros académicos de Europa miraron hacia atrás, Hacia atrás. hacia la cultura clásica grecorromana. Interesante. Buscaban una especie de regeneración, un renacimiento, si quieres. Ah, Y ahí es donde entra el humanismo. el humanismo, una nueva forma de ver el mundo. Exacto. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre este concepto? Claro, el humanismo no significa simplemente ser humanitario. Entiendo. Se trata de una filosofía que coloca al ser humano en el centro del universo, Mm, en lugar de a Dios. ya veo. La razón y la observación se volvieron las herramientas principales para comprender el mundo. Fascinante. Y esto se manifestó no solo en la filosofía, sino también en el arte, la política y la ciencia. Entonces, podríamos decir que el humanismo fue la chispa que encendió el fuego del Renacimiento. Sí, definitivamente. Y junto con este cambio de mentalidad, también vemos el surgimiento de nuevos estados centralizados, el crecimiento demográfico, el ascenso de la burguesía. Wow. El escenario estaba listo para un cambio masivo. ¡Wow! Todos estos factores contribuyeron al fermento que fue el Renacimiento. Exacto, es fascinante cómo se entrelazan, ¿verdad? Totalmente. Hablemos ahora de la definición misma del Renacimiento, Vale. de dónde viene el término. La palabra renacimiento, rinascita en italiano, fue utilizada por primera vez por Giorgio Vasari en sus vidas allá por el siglo XVI. Giorgio Vasari, ¿te suena? El autor de esas increíbles biografías de artistas del Renacimiento. Sí. Exactamente. Un personaje clave, sin duda. Vasari, además de ser un artista talentoso, fue un historiador del arte. Su perspectiva moldeó la forma en que vemos el Renacimiento hasta el día de hoy. Ya veo. Él se refería al Renacimiento a la cultura clásica, Ajá. tras lo que él consideraba la barbarie de la Edad Media. Entonces, Vasari veía el Renacimiento como una ruptura total con la Edad Media. Sí, en gran medida, aunque como sabemos ahora la transición fue más compleja que eso. Claro. Hubo continuidad de innovación e influencias que se fusionaron. Ya. No fue un cambio repentino, sino un proceso gradual. Entiendo, pero la idea de un renacimiento de la cultura clásica, eso es lo que se quedó, ¿no? Exactamente. Ajá. Y luego en el siglo XIX, historiadores como Julius Michelet y Jacob Burckhardt profundizaron en el concepto, definiendo el Renacimiento como un periodo histórico específico Ya. y destacando sus características distintivas. Me parece fascinante que algo que sucedió hace siglos siga siendo tan relevante y estudiado en la actualidad. Es que el Renacimiento fue un punto de inflexión crucial. Sin duda. Sus ideas y logros sentaron las bases para el mundo moderno en muchos aspectos. Totalmente. Por ejemplo, la imprenta inventada durante este periodo revolucionó la forma en que se difundía el conocimiento. Y es verdad. Ya. Algo que todavía impacta nuestras vidas hoy. Sin duda. Y hablando de características, ¿cuáles son las claves del arte renacentista? ¿Qué lo hace tan especial? Bueno, como su nombre indica, la vuelta a la antigüedad es fundamental. Los artistas renacentistas se inspiraron en la arquitectura, la escultura y la pintura de la antigua Grecia y Roma, Ajá. redescubriendo cánones de belleza, proporciones matemáticas, temas mitológicos. Es como si hubieran abierto una ventana a un mundo olvidado Sí, y lo hubieran traído de vuelta a la vida. exacto. Y al mismo tiempo desarrollaron una nueva relación con la naturaleza, Sí. estudiándola con ojo científico, buscando comprender sus leyes y plasmarlas en su arte. Correcto, ya no se trataba solo de representar lo que veían, sino de comprender cómo funcionaba el mundo. Y por supuesto, no podemos olvidar el enfoque del hombre. Claro. El humanismo
Se refleja en el arte a través del interés por la anatomía, el movimiento, la expresión de las figuras humanas. Correcto, el ser humano como centro de atención, como protagonista de las historias y las composiciones. Los artistas renacentistas buscaban capturar la esencia de la humanidad en sus obras. Interesante. ¿Algún ejemplo? Por ejemplo, la famosa escultura de David de Donatello, creada a principios del siglo XV, representa la belleza y la fuerza del cuerpo humano con un realismo nunca antes visto. Es increíble cómo una sola obra de arte puede reflejar todo un cambio de mentalidad. Exacto. Y todo esto fue posible, en parte, gracias al mecenazgo, ¿no? Sí, por supuesto. Familias poderosas como los Medici en Florencia o los papas en Roma invirtieron fortunas en arte. Exacto. ¿Y qué motivaba a estos mecenas? El mecenazgo era una forma de expresar su poder, su estatus, su refinamiento. Ya veo. Los artistas necesitaban apoyo financiero para crear. Claro. Y los mecenas encontraron en el arte una forma de dejar su huella en la historia. Es como si estuvieran compitiendo por quién podía financiar la obra más grandiosa. En cierto modo, sí. Interesante. Y esto impulsó la creatividad y la innovación en el arte. Fascinante. ¿Y qué hay de la estética del Renacimiento? ¿Cuáles eran los principios que guiaban a los artistas a la hora de crear? Bueno, la estética renacentista es compleja, con influencias tanto de la antigüedad clásica como del medievo. Pero hay algunos elementos clave, por ejemplo, la imitación de la naturaleza. Pero no solo copiarla, sino comprenderla e idealizarla. El uso de la perspectiva para crear la ilusión de espacio tridimensional en la pintura. La búsqueda de la belleza, la armonía, la proporción, utilizando las matemáticas como herramienta. Suena a una mezcla fascinante de ciencia y arte. Exactamente. Y en este contexto surgen figuras como Cianino, Cennini Motista, Alberti Luca Pacioli y Giorgio Vasari. Sí, teóricos del arte que escribieron tratados, establecieron principios, influyeron en generaciones de artistas. Impresionante. Y ahora es cuando nos sumergimos en el arte en Italia. Sí. El Renacimiento comenzó allí, ¿verdad? Italia fue la cuna del Renacimiento Ajá. y su arte es un testimonio de esa explosión de creatividad. Genial, empecemos por arquitectura. Vale, la arquitectura renacentista italiana es realmente fascinante, ciudades llenas de palacios, iglesias, plazas. Me encanta la arquitectura renacentista. Esas cúpulas, arcos, columnas tan majestuosas. Sí. ¿Cómo se inspiraron en la arquitectura clásica? Bueno, los arquitectos renacentistas se inspiraron en la arquitectura de la antigua Roma, pero no se limitaron a copiarla. Ya. Adaptaron los elementos clásicos como el arco de medio punto, las columnas, las cúpulas a las necesidades de su época y a su propio estilo. Entiendo, no era una simple imitación, sino una reinterpretación creativa del pasado. Exacto. Y la decoración era tan recargada como el gótico. No contrario, la decoración renacentista se basaba en la sencillez, la claridad, la armonía. Ajá. Elementos como pilastras, frontones, motivos heráldicos se usaban con moderación para realzar la belleza de las formas arquitectónicas. Es decir, buscaban un equilibrio entre la ornamentación y la simplicidad. Exactamente. Y hablando de formas, ¿cuáles son las dos grandes etapas de la arquitectura renacentista en Italia? Bueno, primero tenemos el Quattrocento, el siglo V con Florencia como centro neurálgico. El 4. La arquitectura de esa época se caracteriza por su sencillez, claridad estructural y decorativa. Ya veo. Un ejemplo emblemático es la Catedral de Santa María del Fiore de Florencia, con su icónica cúpula diseñada por Filippo Brunelleschi. Ah, sí. He visto fotos de esa cúpula, es impresionante. Brunelleschi era un genio, ¿verdad? Sin duda. Su diseño fue revolucionario para la época. Imagínate la complejidad de construir una cúpula de semejante tamaño sin utilizar los métodos tradicionales de andamiaje. Fue un verdadero prodigio de ingeniería y belleza. Increíble. Y además de la Catedral de Florencia, ¿qué otras obras destacarías del 400? Claro, también tenemos la Basílica de San Lorenzo y la Basílica del Santo Espíritu, ambas diseñadas por Brunelleschi. Ajá. San Andrés de Mantua, de León Battista Alberti y la Cartuja de Pavía. Italia estaba llena de nuevas construcciones que reflejaban el espíritu renacentista. Es fascinante pensar en la cantidad de talento y creatividad que floreció en esa época. Y luego en el siglo XVI tenemos el Cinquecento con Roma como epicentro. El Cinquecento. Aquí la arquitectura se vuelve más monumental, más grandiosa, con una mayor influencia de la antigua Roma. ¿Y qué obra marca el inicio del Cinquecento? Sin duda la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Ajá. El proyecto inicial de Donato Bramante sentó las bases para lo que sería una de las iglesias más impresionantes del mundo. Y no olvidemos a Miguel Ángel, que también participó en la construcción de San Pedro. Claro. Miguel Ángel modificó el diseño de Bramante, añadiendo elementos como el orden gigante que rompía con la idea de una arquitectura a escala humana. Sus columnas y pilastras colosales crean una sensación de poderío y grandeza que te deja sin aliento. Es como si quisieran alcanzar el cielo con sus construcciones. Sí.
Y aparte de San Pedro, ¿qué otros ejemplos del Cinquecento me recomiendas? Bueno, el Palacio Farnese en Roma, con su imponente fachada, es una obra maestra del Cinquecento. Ujú. También te recomendaría visitar el Palacio del Té en Mantua con sus increíbles frescos manieristas. Anotado. Y ahora pasemos a la pintura. ¿Qué novedades introdujo el Renacimiento en este arte? Al igual que en la arquitectura se buscaba una mayor fidelidad a la naturaleza, pero también una mayor expresividad, una mayor profundidad psicológica en las figuras humanas. Ya veo. Los artistas renacentistas querían que sus pinturas no solo fueran bellas, sino que también transmitieran emociones y contaran historias. ¿Y qué técnicas o innovaciones permitieron lograr esto? Bueno, la perspectiva, por supuesto, fue clave para crear la ilusión de espacio tridimensional. Ajá. El sfumato, esa técnica de difuminado que Leonardo da Vinci llevó a la perfección El fumato. para dar a sus obras un aura de misterio. Ah, sí. El fumato es esa técnica que hace que las figuras de Leonardo parezcan casi irreales, ¿verdad? Como si estuvieran envueltas en una neblina. Exactamente. Y también se introdujeron nuevos temas, ¿verdad? Y Ya no solo se pintaba arte religioso. Correcto, la mitología, la alegoría, el retrato, el abanico temático se amplió considerablemente. Es cierto, recuerdo haber visto pinturas renacentistas con temas mitológicos, retratos, paisajes. Correcto, reflejando el interés humanista por el mundo y por el hombre, los artistas ya no se limitaban a representar escenas bíblicas, sino que exploraban todos los aspectos de la vida humana. ¿Y qué hay del Quattrocento en la pintura? ¿Qué artistas y obras destacan en esta época? Bueno, en Florencia tenemos a figuras como Masaccio, Ajá. conocido por su realismo y su dominio de la perspectiva. Fra Angelico, cuyas pinturas religiosas están llenas de una serenidad y una belleza espiritual únicas. Y Sandro Botticelli, famoso por sus delicadas y elegantes representaciones de temas mitológicos. Botticelli, sus obras son tan reconocibles con esas figuras etéreas y esos colores pastel. Y sí, Botticelli es un referente del 480, sus Madonas, sus alegorías, sus temas mitológicos, su estilo marcó una época. Ya veo. Y no podemos olvidar a Piero della Francesca, un maestro del color y la luz que creó obras llenas de simbolismo y misterio. Es increíble la cantidad de artistas talentosos que surgieron en el Quattrocento. Y luego llega el Cinquecento con la aparición de los grandes maestros. Los grandes maestros. Leonardo, Miguel, Ángel, Rafael. ¿Qué época dorada para la pintura? Esos nombres son sinónimo del Renacimiento. ¿Podrías contarnos un poco más sobre cada uno de ellos? Claro que sí, Leonardo, el genio polifacético. Leonardo. Con sus fumatos, su dominio de la composición, su misterio, sus obras como La Última Cena y La Mona Lisa siguen fascinando al mundo entero. Es cierto, la sonrisa enigmática de la Mona Lisa es un misterio que ha intrigado a la gente durante siglos. Y luego tenemos a Miguel Ángel, el maestro del dibujo. Y Miguel Ángel. Con sus figuras monumentales, su fuerza expresiva, los frescos de la Capilla Sixtina son una obra maestra que te deja sin palabras. Recuerdo la primera vez que vi la Capilla Sixtina. Es realmente abrumadora la magnitud de la obra, los colores vibrantes, la expresividad de las figuras. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Rafael, el buscador de la gracia, la belleza serena y equilibrada. Rafael. Sus pinturas, como la Escuela de Atenas, son un ejemplo perfecto del ideal renacentista de armonía y perfección. Es difícil elegir un favorito. Cada uno tiene su propio encanto, pero todos ellos representan la cúspide del arte renacentista. Y junto a estos tres gigantes tenemos a otros grandes artistas del Cinquecento, como Tiziano Tintoretto Veronese, en Venecia Correggio, Andrea del Sarto. La lista es interminable. Y es en esta época cuando surge el manierismo, ¿verdad? Esa reacción anticlásica que buscaba romper con las normas del Renacimiento. Exactamente, el manierismo se caracteriza por la exageración, la distorsión, la artificiosidad. Es un estilo complejo, a veces inquietante, pero sin duda fascinante. Y con eso hemos cubierto la arquitectura y la pintura en Italia. Pero aún nos falta la escultura. ¿Qué podemos destacar de esta disciplina en el Renacimiento? Bueno, la escultura renacentista se caracteriza por su interés por la anatomía humana, el desnudo, el movimiento, la expresividad y, por supuesto, la inspiración en la escultura clásica grecorromana. Ya veo. Los escultores renacentistas buscaban representar la belleza y la perfección del cuerpo humano inspirándose en las obras maestras de la antigüedad. ¿Y qué artistas destacarías del Quattrocento? Sin duda, Donatello es la figura clave. Su David, una escultura en bronce que representa al joven héroe bíblico en el momento de su victoria sobre Goliat, es un hito, una obra que rompe con el pasado medieval y anuncia el nuevo ideal renacentista. Es cierto, el David de Donatello es una obra maestra llena de fuerza y belleza.
Recuerdo haberla visto en el Museo del Bargello en Florencia. Es realmente impresionante. Es una escultura revolucionaria para su época. Ujú. Donatello no solo representa el cuerpo humano con un realismo asombroso, sino que también captura la personalidad y la psicología del personaje. Ujú. El David no es solo un héroe victorioso, sino también un joven pensativo consciente de la magnitud de su hazaña. Y además de Donatello, ¿qué otros escultores del Quattrocento destacarías? Lorenzo Ghiberti, autor de la famosa Puerta del Paraíso del Baptisterio de Florencia, es otro nombre clave. Ajá. Sus relieves en bronce son una maravilla técnica y artística. También destacaría a Andrea del Verrocchio, maestro de Leonardo da Vinci, y a Jacopo della Quercia, conocido por su expresividad y su dramatismo. Y en el Cinquecento aparece Miguel Ángel, Sí. el genio que también dominó la escultura. Miguel Ángel, el maestro de la Terribilità, esa mezcla de fuerza, tensión, dramatismo que impregna sus esculturas. La Terribilità. Sus obras como el David de mármol, el Moisés y la Piedad son ejemplos perfectos de este estilo. Su Moisés, la Piedad son obras que te dejan sin aliento. Recuerdo haber visto el David en la Galleria de la Academia en Florencia. Es una escultura monumental imponente. Es cierto, Miguel Ángel llevó la escultura renacentista a su máxima expresión, creando obras monumentales llenas de emoción y virtuosismo técnico. Y junto a Miguel Ángel, ¿qué otros escultores destacarías del Cinquecento? Bueno, tenemos a Benvenuto Cellini, autor del famoso Perseo de Florencia, una obra maestra del manierismo. Ajá. Bartolomeo Manati, conocido por sus elegantes y refinadas esculturas. Y Gian Bologna, un maestro del movimiento y la dinámica. Y con esto hemos cubierto las tres grandes artes. En Italia, arquitectura, pintura y escultura. ¡Qué viaje tan fascinante! Pero el Renacimiento no se limitó a Italia, ¿verdad? Su influencia se extendió por toda Europa. Correcto. A lo largo del siglo XVI, el Renacimiento italiano se difundió por países como España, Francia, Alemania y Flandes, llevando consigo nuevas ideas, nuevas formas de ver el mundo y el arte. Es increíble cómo un movimiento cultural pudo tener un impacto tan amplio. Y en cada país, el Renacimiento adquirió características propias, fusionándose con las tradiciones locales y dando lugar a una diversidad fascinante. Entonces estamos listos para explorar el Renacimiento fuera de Italia. Listos. Tengo mucha curiosidad por ver cómo el Renacimiento se manifestó en otros países. Empezamos por España. Me parece perfecto. El Renacimiento español tuvo un sabor único, una mezcla de influencias italianas con la tradición local y toques flamencos. Fue una época de grandes contrastes, marcada por la expansión del Imperio Español, la Contrarreforma y el florecimiento de las artes y las letras. ¿Y cómo se reflejó esta mezcla de influencias en la arquitectura? Bueno, en la arquitectura española podemos distinguir tres periodos: el plateresco, el purismo y el estilo herreriano. El plateresco, que floreció a principios del siglo XVI, se caracteriza por su exuberante decoración inspirada en la platería de ahí su nombre. Ya veo. Un ejemplo icónico de este estilo es la fachada de la Universidad de Salamanca. ¡Wow! Hice fotos de esa fachada, es impresionante. Tantos detalles y figuras talladas. Es como una joya arquitectónica. Exactamente. Y luego tenemos el purismo, que representa una mayor influencia italiana con líneas más sobrias. Y un énfasis en la armonía y las proporciones clásicas. El Palacio de Carlos V en la Alhambra de Granada es un ejemplo perfecto de este estilo. Es interesante cómo cada estilo refleja la evolución del Renacimiento en España. ¿Y qué hay del estilo herreriano? El estilo herreriano, que surge a finales del siglo XVI, Ajá. se caracteriza por la austeridad, la monumentalidad, la desnudez ornamental. Ya veo. Es un estilo que refleja la severidad y la religiosidad de la época. La obra maestra del herreriano es, sin duda, el Escorial, el grandioso monasterio-palacio construido por Felipe Tesqueno. El Escorial. Es un lugar que siempre he querido visitar. He oído que es una obra arquitectónica impresionante, llena de historia y arte. Totalmente de acuerdo. Y ahora pasemos a la escultura renacentista española. ¿Qué te parece? Me encantaría. ¿Qué escultores destacarías? Bueno, al principio la influencia gótica seguía siendo fuerte, pero poco a poco fueron surgiendo escultores que asimilaron las novedades italianas. Destacaría Bartolomé Ordóñez, cuyas obras se caracterizan por su realismo y su expresividad. A Damián Forment, famoso por sus retablos escultóricos. Y más tarde, figuras como Juan de Juni y Alonso Berruguete, que desarrollaron un estilo manierista muy personal, lleno de dramatismo y tensión. Suena que la escultura renacentista española tenía una fuerte carga emocional, ¿no? Sin duda, los escultores españoles no temían expresar el dolor, la angustia, la pasión en sus obras. Y esto se puede ver en los retablos, esas complejas estructuras talladas que adornaban los altares de las iglesias. Entiendo. Y en la pintura renacentista española también vemos esa mezcla de influencias. Por supuesto, al principio tenemos artistas como Pedro Berruguete y Alejo Fernández, que todavía muestran la influencia gótica, pero luego llegan pintores como Vicente Masip y su hijo Juan de Juanes, influenciados por Rafael. Luis de Morales, conocido como el Divino por su misticismo y su espiritualidad. Lo como es el genio del manierismo español, el Greco. El Greco.
Sus figuras alargadas, sus colores vibrantes, un estilo inconfundible, siempre me ha fascinado su obra tan llena de misterio y simbolismo. El Greco es un caso único. Su arte trasciende las etiquetas. Ya veo. Se inspira en el manierismo italiano, pero lo transforma en algo nuevo, personal, visionario. Sus pinturas reflejan su profunda religiosidad y su visión mística del mundo. Un pintor que no deja indiferente a nadie, y con esto hemos hecho un recorrido por el Renacimiento español, una época fascinante llena de contrastes y originalidad. ¿Qué te parece si ahora cruzamos los Pirineos y nos adentramos en el Renacimiento francés? Me parece una excelente idea. El Renacimiento francés tuvo un carácter único, marcado por la elegancia y el refinamiento, y la influencia de la corte real fue una época de esplendor cultural, impulsada por reyes como Francisco Tego, un gran mecenas de las artes. Francisco Icase, un rey con un gusto exquisito por el arte, ¿verdad? Sí, Francisco Tecer era un apasionado del arte italiano, invitó a artistas como Leonardo da Vinci a su corte e impulsó la construcción de magníficos palacios y castillos como los del Valle del Loira, que es un ejemplo perfecto del Renacimiento francés. Esos castillos son de cuento de hadas. Mm. He visto fotos de Chambord-Chenon-sur-Amboise, son impresionantes. ¿Qué los hace tan especiales? Bueno, los castillos del Valle del Loira combinan la influencia italiana con la tradición francesa, creando un estilo único, elegante y sofisticado. Se caracterizan por sus torres, sus tejados de pizarra, sus jardines geométricos, son un verdadero deleite para la vista. Y además de los castillos, ¿qué otros ejemplos de arquitectura renacentista francesa destacarías? Bueno, el Palacio de Fontainebleau, un antiguo pabellón de caza transformado en un magnífico palacio real, es otro ejemplo emblemático del Renacimiento francés. Ajá. Ahí se desarrolló un estilo manierista muy particular, conocido como el estilo Fontainebleau, que se caracterizó por su refinamiento, su erotismo, su gusto por lo decorativo y lo profano. Un renacimiento con un toque de joie y de vivre, podríamos decir. Exactamente. Y en la escultura francesa también vemos la influencia italiana, pero con un toque francés. ¿Qué escultores destacarías? Bueno, destacaría a Jean Goujon, cuyas esculturas se caracterizan por su elegancia y su sensualidad, y a Germain Pilon, conocido por su realismo y su expresividad. Sus obras adornan palacios, fuentes y jardines, creando un ambiente de belleza y armonía. Esculturas que formaban parte de un conjunto mayor, integrándose en la arquitectura y el paisaje. Exactamente. Y en la pintura francesa también se desarrolló un estilo propio influenciado por el manierismo italiano, pero con un toque francés. ¿Qué pintores destacarías? Bueno, la escuela de Fontainebleau tuvo un papel importante con artistas como Jean Cousin el Viejo y Antoine Caron, que crearon obras mitológicas y alegóricas llenas de sensualidad y refinamiento. Ajá. Pero la figura más destacada es, sin duda, François Clouet, un maestro del retrato que supo captar la personalidad y la psicología de sus modelos. Los retratos de Clouet son impresionantes, llenos de detalles de realismo. Recuerdo haber visto algunos en el Museo del Louvre, son fascinantes. Sí, Clouet es uno de los grandes retratistas del Renacimiento. Sus retratos no solo son un fiel reflejo de la apariencia física de sus modelos, sino que también nos revelan su carácter, sus emociones, su mundo interior. Y con esto hemos hecho un recorrido por el Renacimiento francés, un renacimiento elegante, refinado, con un toque de sensualidad. Ahora me gustaría saber más sobre el Renacimiento en el norte de Europa. ¿Qué nos espera en Alemania? El Renacimiento alemán tuvo un carácter muy particular, marcado por la Reforma protestante. No se buscaba tanto una vuelta a la antigüedad clásica, sino una renovación del espíritu germánico. Fue una época de gran efervescencia intelectual y artística, donde surgieron figuras como Alberto Durero, uno de los artistas más importantes del Renacimiento. Durero, un genio del grabado, pero también un gran pintor histórico del arte. Sus autorretratos son increíbles, están llenos de detalle y realismo. Durero fue un artista universal que supo combinar la maestría técnica con la reflexión intelectual. Su obra tuvo un impacto enorme, no solo en Alemania, sino en toda Europa. Ya veo. Sus grabados en particular se difundieron por todo el continente, llevando sus ideas y su estilo a un público muy amplio. ¿Y qué otros pintores destacarías del Renacimiento alemán? Bueno, tenemos a Lucas Cranach, el viejo pintor de la Reforma, cuyas obras reflejan la austeridad y la espiritualidad del protestantismo. Hans Baldung Grien, con sus temas fantásticos y a veces macabros que nos muestran el lado más oscuro del Renacimiento. Matthias Grünewald, un precursor del expresionismo cuyas pinturas religiosas están llenas de dramatismo y emoción. Albrecht Alderfer, un maestro del paisaje que nos transporta a la naturaleza exuberante del sur de Alemania. Y Hans Holbein, el joven que desarrolló gran parte de su carrera en Inglaterra, retratando a la corte de Enrique VII. Qué variedad de estilos y temas. Se nota que el Renacimiento alemán fue una época muy rica y diversa, y que de la escultura y la arquitectura.
En la escultura alemana, el gótico tardío pervivió durante mucho tiempo. Aunque poco a poco se fueron introduciendo las novedades italianas, destaca la obra de Peter Vischer, un maestro del bronce, cuyas esculturas son un ejemplo de virtuosismo técnico y expresividad. En arquitectura, el gótico también siguió siendo dominante, pero poco a poco fueron surgiendo edificios renacentistas, como la Capilla Fugger en Augsburgo o el Castillo de Heidelberg. La nobleza alemana vio en la arquitectura una forma de expresar su poder y su prestigio. Un renacimiento adaptado al gusto alemán. Y ahora va a terminar nuestro recorrido por el renacimiento en Europa. Vamos a Flandes y los Países Bajos, una región con una rica tradición artística. Flandes y los Países Bajos durante el Renacimiento experimentaron una época de gran prosperidad económica y cultural, convirtiéndose en un importante centro artístico. Allí se desarrolló un estilo único, caracterizado por el detallismo, el realismo y el uso magistral del óleo. El óleo, una técnica que revolucionó la pintura, permitiendo a los artistas crear efectos de luz y textura nunca antes vistos. Exactamente, los pintores flamencos llevaron el óleo a un nivel de perfección nunca visto, creando obras de una luminosidad y una riqueza cromática increíbles. Destacaría a Joachim Patinir, un pionero del paisaje que nos transporta a mundos fantásticos y oníricos. A Quentin Metzys, con sus escenas llenas de vida y crítica social que nos muestran la realidad cotidiana del Renacimiento, el Bosco. El genio visionario que creó un mundo fantástico y surrealista, poblado de criaturas extrañas y simbolismo religioso. El Bosco. Sus obras son tan extrañas, tan fascinantes. Siempre me ha intrigado su universo pictórico, tan lleno de simbolismo y misterio. El Bosco es un caso, aparte de su imaginación desbordante, su simbolismo complejo, un pintor adelantado a su tiempo. Ya veo. Sus obras nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza humana, la lucha entre el bien y el mal, la fragilidad de la existencia. Y Bruegel con sus escenas de la vida campesina llenas de detalles de humor. Sí. Sus pinturas son una ventana a la vida cotidiana del Renacimiento con sus fiestas, sus trabajos, sus costumbres. Bruegel es un maestro de la observación capaz de captar la esencia de la vida cotidiana en sus pinturas. Nos muestra la belleza y la simpleza de la vida campesina, pero también nos invita a reflexionar sobre la condición humana. Y con esto hemos hecho un recorrido por el Renacimiento en Flandes y los Países Bajos, un Renacimiento que supo combinar la tradición con la innovación, creando un estilo propio y reconocible. ¡Qué viaje tan increíble a través del arte renacentista europeo! Sí, ha sido un viaje fascinante. Hemos visto cómo el Renacimiento, un movimiento cultural que nació en Italia, se extendió por toda Europa, adaptándose a las diferentes realidades y creando una diversidad de estilos y expresiones artísticas. El Renacimiento fue una época de grandes cambios, no solo en el arte, sino también en la ciencia. La literatura y la filosofía fue una época que sentó las bases del mundo moderno. Y lo más importante, el Renacimiento nos recuerda el poder del humanismo, la importancia de la razón, la curiosidad y la creatividad, un mensaje que sigue siendo vigente en el siglo XXI. Completamente de acuerdo, y con esta reflexión nos despedimos. Hasta la próxima inmersión profunda.